efectos necesarios. Sí, Lisbeika. Sí, director, buenos días. A mí me gustaría conocer Buen día. de qué manera están conectados todas las instituciones que brindan auxilio ante una emergencia, la policía, los bomberos, el SINAPROC, de qué manera se ponen de acuerdo y qué tan actualizados están en cuanto a la reacción, en cuanto a una situación compleja que tengan que atender. Esa maquinaria está funcionando 24/7. Ujú. Las respuestas institucionales se dan de manera cotidiana. Cuando hablamos de, y gracias por esa pregunta, cuando hablamos de que es masivo, en los centros de operaciones de emergencia, en las centrales de despacho, digamos así, se van activando los diferentes sistemas. Voy a usar un ejemplo, voy de menos a más. El caso específico de un incidente de víctimas múltiples en Panamá Este. Cuando estamos en la central de despacho, uno recibe una llamada en primera instancia, minuto uno. Minutos después de haberse recibido, se recibe la primera llamada en la central de despacho. Si es un accidente muy puntual, pues sí, es una o dos llamadas. Pero cuando es un incidente masivo, se reciben cualquier cantidad de llamadas en ese momento dado. Y eso lo que hace es que la central de despacho de 911 empieza a activar a los demás centros de operaciones que van a recibir igualita cantidad o más en cuanto a lo que es el mismo incidente. Estoy hablando de un incidente puntual, de incidentes víctimas múltiples, una colisión en bus contra volquete en el este del país. Cuando eso se activa, entonces, por supuesto que inician todo lo que es desplazamiento. La prioridad uno es búsqueda y rescate. Ya lo demás, o la prioridad uno es vida, se traduce en operaciones de búsqueda y rescate. En cuanto a lo que es el sismo como tal, el sismo también causa un efecto muy similar al mencionado del incidente de víctimas múltiples, porque las personas que llaman indican que acaba de temblar y que, bueno, básicamente qué es lo que tienen que hacer o reportan, en el caso de Panamá, si se ha dado alguna u otra situación. No ha pasado al momento, si se recibe la masificación de llamadas en las centrales del 911, Centro de Operación Nacional, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, los centros de despacho institucionales. Y se genera, digamos así, el desplazamiento de las unidades que están en turno. Mientras las unidades que están en turno llegan a las diferentes zonas o, por ejemplo, la Policía Nacional y sus regulares llegan en primera instancia, entonces, dependiendo del tipo de situación, se van pidiendo los refuerzos para poder que se desplacen hacia la zona. O si es el caso de una estructura que colapsó, entonces se activa el personal de bomberos para efectos de estructuras colapsadas y así sucesivamente. Cuando hablamos de un incidente, y me voy a ir a caso Venezuela, Sí. que no es uno, sino que ya tienes diferentes estructuras, entonces por supuesto que se activan de manera permanente el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y se van convocando recursos de diferentes instituciones. Va a llegar un momento muy rápido, caso Venezuela, caso el terremoto de Haití, caso Ecuador, donde se han registrado este tipo de sismos, donde por supuesto hay una comunicación con Naciones Unidas, el equipo asesor para los efectos de búsqueda y rescate, que es uno de los regentes en las operaciones de búsqueda y rescate a nivel del mundo. Estas personas se desplazan al país, hay una solicitud, hay un llamamiento, y se desplazan al país, se ubican en los aeropuertos principales, precisamente para ubicar los centros de recepción y despacho. Esos centros de recepción y despacho de Naciones Unidas son los que definen a los países que van llegando a ayudar en las operaciones de terremoto. En este caso, estoy usando el caso de Venezuela, y en el caso de Venezuela, que se estableció hace más de 15 años, y después de que eso se da, le van asignando zonas de trabajo de acuerdo con capacidad. No hemos tenido, gracias a Dios, esa necesidad aquí en nuestro país todavía. No obstante, es el mecanismo estándar que se utiliza, vuelvo y digo, hace ya varios años atrás en los terremotos de Haití, porque se vuelca cualquier cantidad de ayuda internacional en que se traduce en equipo de búsqueda y rescate en sus tres niveles, liviano, mediano y pesado. Director, en Panamá tenemos un mapa de riesgos actualizado. ¿Le preocupan algunas zonas donde quizás hayan personas habitando? Hay un mapa de riesgo, no está actualizado, está en proceso de actualización. Mi preocupación principal es y será el tema de inundaciones y deslizamientos. Sí. Es el evento que mayor,
digamos así, recurrencia tiene en nuestro Panamá. país. Y la prioridad se ha destinado hacia ese tipo de eventos. Organización comunitaria, procesos de mitigación, coadyuvar en los procesos de ordenamiento territorial en lo que son las diferentes, digamos así, zonas a nivel nacional. El tema sísmico no es que no tiene relevancia, por supuesto que la tiene. Hay un equipo que se estaba organizando para esos efectos que va a retomarse en esta instancia, y lo digo porque tenemos que atacar lo que más frecuente nos afecta. O sea, el resfriado común, digamos así, tenemos que todos tener medicamentos para eso. Tenemos que prepararnos para un derrame o algún infarto, etcétera. Sí, pero lo más recurrente que vas a tener es un resfriado. Así que tenemos que trabajar en paralelo. Lo que buscamos es eso. Si me preguntas por zona, por inundaciones, las que tenemos vigentes. O sea, si vengo de Chiriquí, son todas las que están en Barú, todas las que son en Tierras Altas. Me salto a Bocas del Toro, y aquí sí tengo que decir que Bocas del Toro, todo lo que es el sector de Changuinola, que es el que tenemos afectado ahorita, pero también está el área del Zigzagola. Sigo entonces, cruzo a la comarca Nuevo Buglé, y ahí tengo diferentes componentes que están desde lo que son la alta cuenca hasta la cuenca baja, en las dos vertientes, tanto del Pacífico como del Atlántico. En Azuero, el área, por supuesto, en lo que es Tonosí, y en el área de Chitré, digamos así, ya pues todo lo que es colindante a los pasos del río La Villa. Y el otro lado serían los componentes al Santa María. Y así sucesivamente hasta llegar a Panamá, que entonces ya las situaciones de inundaciones rurales asociadas mucho a los desarrollos se están presentando. Serían algunos de los sectores que uno sensibiliza y que sabemos están trabajándose para efectos de mitigación. Ok, el tema del fenómeno del Niño, señor Omar Smith, ¿qué estamos haciendo desde SINAPROC para hacerle frente a un tema tan delicado como este? Aquí no sabemos, puede venir sequía, como pueden venir grandes lluvias. El tema del sector agrícola, tanto ganadero como agrícola, se puede ver severamente afectado. La escasez de agua para tanto el canal como el consumo humano en diversos puntos del país. No sabemos hasta cuándo puede extenderse esta situación, si puede llegar hasta abril, mayo del próximo año. Hablemos un poco de esto, señor Smith. Sí, en cuanto a lo que es el fenómeno del Niño, primero entender que, resumido, son disminuciones de lluvias que vamos a tener en el Pacífico y en el lado del Caribe o el Atlántico Nacional. Por supuesto, un aumento en lo que es las lluvias. Situación que ya se está registrando, que son las inundaciones que estamos percibiendo ahorita en lo que es específicamente el área del Changuinola. En cuanto a lo que es los preparativos, ya tengo que decir que hace varios meses atrás estamos en los diferentes procesos, interviniendo, trabajando de nuevo en lo que es organización comunitaria, avisando, enviando mensajes, estando a la comunidad específicamente. Por parte del gobierno, usted tiene lo que son las comisiones agrometeorológicas trabajando y activados, recibiendo información también. Y en cuanto a lo que es el Ministerio de Desarrollo Pecuario, por supuesto, está activado. El ISA está activado para efectos de poder, digamos así, de entrar en esos procesos de mitigación y preparativos frente al fenómeno. Bueno, usted lo sabe también, don Álvaro, allá en el terreno, mucha gente no espera el aviso de las mesas agroclimáticas, se derivan entonces algunos cursos de acción, y el ganadero y el agricultor va tomando sus acciones frente a eso. Por otra parte, lo que son los preparativos para que las inundaciones en el área del Caribe, sí se está trabajando de nuevo en procesos de organización comunitaria hacia allá, se están adelantando, y forma parte de eso, de lo que sucedió este fin de semana. Se estaban adelantando asistencias humanitarias a las diferentes bodegas, con la intención de que al momento que se registre una situación, poder entonces mejor responder desde la perspectiva de la asistencia humanitaria hacia las poblaciones que estén afectadas. Los sistemas en cuanto a lo que es comunicaciones y demás están siendo reforzados para poder llegar allá. No obstante todo eso,
sí necesitamos que la misma comunidad, los mismos que estén afectados, estén pendientes y en seguimiento a las situaciones en cuanto a lo que es el fenómeno del Niño. Vuelvo y reitero, disminución en lo que es las precipitaciones en el Pacífico y un aumento en lo que es el Atlántico en cuanto a lo que son las precipitaciones. Es el escenario básico y de ahí entonces se generan los diferentes cursos de acción a los cuales estamos abocados. Oiga, sobre las donaciones que envió Panamá a Venezuela, ¿ustedes han tenido alguna información si llegaron a su destino? Y esto se lo pregunto porque ayer se hizo público un video y una comunicación del alcalde de Panamá, Mayer Mirachi, donde a través de un equipo de rastreo se pudo determinar que donaciones que envió la alcaldía se fueron a un área totalmente diferente a el área de La Guaira, y un área que ni siquiera fue afectada por los 2 terremotos. Sí, en cuanto a las asistencias que ha estado remitido el gobierno nacional, podemos decir que se entregan al gobierno de Venezuela, y ellos entonces proceden a lo que son las distribuciones en las diferentes áreas afectadas. Y esto ha sido un esfuerzo sobrehumano, trabajando 24/7 para poder remitir esa mercancía a esas asistencias humanitarias a lo que es la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y la idea de nuevo es llegar y entregársela, por supuesto, al gobierno, en este caso a través de nuestra cónsul en Venezuela, y que ahí entonces se proceda a hacer las distribuciones en los diferentes lugares en términos de afectación. En cuanto a lo que es, o está mencionando de la distribución, si la certeza en la distribución de la asistencia humanitaria al terreno, bueno, tocará entonces darle seguimiento a lo que estamos, digamos, entregando, pero ese seguimiento va muy acompañado con el gobierno de Venezuela, el que es el responsable de entregar las asistencias humanitarias correspondientes allá. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Rolando? Sí, quería hacerle una pregunta al señor Smith. Mire, quería preguntarle específicamente sobre protocolos de comunicación y si en casos de desastres y si hay simulación y con qué frecuencia se hacen. O sea, en estos Gracias. casos es muy, pero muy importante las comunicaciones y depender, digamos, de las redes de celulares es un tanto arriesgado porque esas torres también pueden caerse. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son los protocolos que tienen para este tipo de eventualidades? Bien, frente al escenario actual de la no existencia de un sistema de 15 segundos de alertamiento como es el que cuenta México, que para mí es el mejor del mundo en estos momentos y el que más cerca tenemos. Lo principal es los preparativos, sí, lo mejor es la mitigación, lo que es prevención, por supuesto, antes de. Pero el preparativo, que es lo que estamos ahorita conversando, tengo que decir de que yo tengo que planificar eso. El tema de los simulacros, o sea, nosotros ya tenemos una norma que nos dice que una vez al año nosotros tenemos que hacer mínimamente un simulacro a nivel de nuestras instalaciones. Entonces, aprovecho la oportunidad para no invitarlo, porque esa es otra que me dicen, invítame. Yo, no, es una norma. Tenemos que evacuar nuestras instalaciones una vez al año de acuerdo al decreto correspondiente. Lo que aquí es importante, pues, que pongamos eso en práctica. En términos de comunicación, al momento de que se da la situación, en el caso de sismo, recibimos automáticamente a través de las fuentes abiertas que ya hemos mencionado, en este caso el Instituto de Geociencia y su sistema de detectores sísmicos nos avisan automáticamente, o sea, sin llamada. Nadie habla, no hay intervención y eso se activa y nos llega a nosotros y nosotros lo diseminamos. Ese es un mecanismo. En cuanto a la posible sucesión de fallas frente a se cayó la torre de comunicación y demás, por supuesto, lo que estaríamos buscando es meternos en los radios AM, FM, mal llamados musiqueros para poder entender, y que en los medios masivos, radio, televisión, etcétera, también estén informados de lo que esté sucediendo. Si llegamos a un blackout total en cuanto a lo que es la caída de todos los sistemas, entonces nos iríamos a los sistemas de HF, que son sistemas de radio.
Ventaja del HF, el mensaje transmite y recibe, pero es muy específico. Si usted no tiene un radio HF, entonces no le va a llevar la comunicación. Y esto no lo va a hacer Protección Civil, esto lo vamos a hacer juntamente con lo que son los radioaficionados. De manera de que eso debe formar parte en su momento de ese plan familiar. ¿Dónde está el radioaficionado? ¿Dónde está la persona que, si hay alguien? Si no hay nadie, bueno, entonces se ve o se le informa a la estación más cercana de bomberos, de Protección Civil, donde usted pueda reportar que no le ha pasado nada en caso de una falla de comunicaciones solamente. Ahí es una de las partes que sí tengo que decir en cuanto a lo que es el sistema de radio. Se tiene que mejorar bastante. Hablo como Protección Civil. En los sistemas de radio en otras organizaciones, la verdad que están sumamente potenciados, están trabajando muy bien. Así que eso nos permite tener mecanismos alternos de comunicación en radio. No obstante, lo que nos preocupa son los medios masivos. Así que lo estamos atacando, que son los más frecuentes. Los avisos de vigilancia, los avisos de prevención que se emiten todos los días a través de estos mecanismos. En cuanto a lo que ya hago mucho énfasis en los simulacros. O sea, nosotros tuvimos un 10% de la población total en el año 25 que participó. En octubre, el 13 o el 12 de octubre, el segundo o tercero día, vamos a tener ese simulacro. Así que debemos estar prestos este año, más con la experiencia de Venezuela. Debe ser obligatorio para cada ciudadano, familia, etcétera, poder realizar esa evacuación simple de lo que es su caso. No se está pidiendo nada extraordinario, se está pidiendo lo que pueda suceder en un momento dado. ¿Y cómo se comunican con la gente para hacer ese simulacro? ¿Por celular? Muchas gracias. La comunicación con ellos no se hace oportunamente y se define. Le va a llegar una notificación a través de los medios masivos diciéndole el día 12 de octubre, por decir algo, a las 10 de la mañana vamos a tener este simulacro. Envíenos a nosotros a través de fuentes abiertas, sí, pueden ser los celulares, X o Instagram, lo que usted quiera, confirmación de que usted hizo la evacuación, perdón. Hasta ahí, digamos, es donde llegamos. ¿Qué es lo que se busca? De que las instituciones, las escuelas, realicen el simulacro de eso. ¿Qué nos encontramos ahorita? Desde el año 24 para acá también, las escuelas están haciendo 3 veces evacuaciones de sus instalaciones. Es decir, ya en abril le hicieron uno, están para terminar otro, y el último es el de octubre. Y eso nos va sembrando aquella cosa que cuando estábamos pequeños, bueno, más pequeños, teníamos en cuanto a lo que es esa sensibilidad. Si sucede un sismo en mi escuela, ¿cómo voy a bajar la simple escalera? Y eso lo traducíamos entonces hacia nuestras casas. Hacia allá donde está buscando el tema del simulacro, que esperamos también en términos cuantitativos supere el 10% de la población movilizada nacional. Lo que no estamos buscando es paralizar el país. Estamos hablando de que son máximo 30 minutos en este proceso. Así que 30 minutos imagínense, 40 horas a la semana por los 360 días que tenemos mínimo de trabajo. Entonces, no son nada, no es representativo. Así que lo que sí es importante, pues, que participemos en esta actividad de simulacro, que es parte del universo de preparativos de respuesta a emergencia dentro de la gestión integral de riesgo de desastre. Bueno, don Omar Smith, gracias, director del Sistema Nacional de Protección Civil, haciendo docencia en este momento importante. Todos, de una u otra manera, hemos sido impactados por la noticia de lo ocurrido en Venezuela y tenemos que aprender algo de lo ocurrido y no esperemos única y exclusivamente que esa enseñanza nos venga de el gobierno. También nosotros tenemos a nuestro alcance un celular, una computadora, una tableta donde podemos ilustrarnos de lo que debemos y no debemos hacer frente a situaciones de esta naturaleza. Importante que el gobierno también haga su trabajo. El tema de la alerta temprana es sumamente importante, agilizar esto, el tema de los simulacros, el tema de revisiones que hay que hacer, pero nosotros también tenemos que estar preparados, por lo menos con el conocimiento de qué debemos hacer en el momento en que ocurre una tragedia de esta magnitud, que no estamos vacunados, el tener, como dice don Omar, la mochila lista con lo que tiene que contener esa mochila, saber hacia dónde tenemos que
agarrar, que salir, si es que podemos salir, o quedarnos en la casa. Todo eso está, o sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Todos tenemos que estar preparados también mentalmente, emocionalmente, para una situación de esta naturaleza. Así que gracias, don Omar, por estar con nosotros. Que tenga excelente día. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Gracias. Seguimos adelante, Lisbeica. 8:46 de la mañana.